Primero, gracias por estar aquí, gracias a Paloma porque al fin y al cabo ella y la asociación es la que organiza todos estos tinglaos. Y bueno, os voy a pedir dos cosas en esta charla. Bueno, primero las preguntas dejármelas para el final por el tema que hemos dicho del tiempo, ¿eh? Y bueno, también es un pequeño truco que hacen los que van a hablar para que no nos metáis en un aprieto, o sea, porque a lo mejor no soy capaz de solucionar lo que me vais a decir. Y lo segundo, esto lo empiezo diciéndolo, aunque sea un poco en inglés. Open your mind. Abran sus mentes. Voy a intentar explicar algo que, para todos aquellos que piensan de una determinada manera, pues me gustaría que se dieran cuenta que hay otra manera de pensar. Y para los que piensan de la otra, que hay otra manera de pensar. O sea, abran sus mentes. No traigan ningún prejuicio. Bueno, primero, pues, ¿cree Dios la evolución? Que es la pregunta. Pero vamos a centrarnos primero en una frase que dijo Kaufman. Kaufman es un biólogo que yo considero que esta frase tiene una fuerza y una importancia tremenda. La vida es una potencialidad de la materia. ¿Esto qué quiere decir? En esto estamos diciendo que la materia en sí misma tiene vida. Esto suena un poco extraño, pero sería algo así como decir, ¿y de una piedra podemos sacar vida? Pues señores, sí, esto viene a base de un proceso evolutivo y sí que es cierto que a partir de la materia podemos llegar a conseguir la vida, ¿no? Bien, primero pues vamos a ver los hechos. Y los hechos, el primer de todas las razones es la creación. La creación, el universo, han calculado los físicos, no me digan cómo, porque la verdad es que no soy capaz de comprender cómo se ha podido calcular esto, pero el caso es que se ha calculado que tiene el universo 13.800 millones de años. Y de esto, 4.500 millones de años es el tiempo que tiene la Tierra. Este ya es más fácil de calcular, pero parece ser que este es el tiempo que tiene la Tierra. Bueno, imagínense que cogemos todo el tiempo de la Tierra y lo llevamos a un solo día, como si fuera 24 horas, ¿vale? Y vamos a ir viendo las distintas cosas que suceden a lo largo de ese día imaginario que dura 4.500 millones de años. Esto sería ese reloj imaginario con las distintas partes. Bueno, a los 10 minutos de empezar el día, a los 10 minutos se produce el choque de Tea. Tea es un gran meteorito que choca contra la Tierra y parece ser que este fue el principio de la formación de la Luna. No dejan de ser teorías, pero esta parece ser que es una de las más reales, ¿no? A las 3 de la madrugada tenemos la aparición de la primera célula. Ahí teníamos una atmósfera en ese momento en la Tierra formada por CO2, metano y amonio. Bueno, pues en esa atmósfera crecían las cianobacterias. Luego explicaremos un poco lo que es todo esto. A las 9:05, va pasando el tiempo. Estas cianobacterias usaban el CO2 para generar energía y expulsaban O2, expulsaban oxígeno. El oxígeno, bueno, pues que había en la atmósfera, oxidaba los metales que en ese momento había en la atmósfera hasta su saturación. O sea, los metales llegó un momento que se empezaron a oxidar y quedaron saturados. Y se produjo, pues este oxígeno no quedaba retenido por los metales y se quedaba suelto en la atmósfera. Al quedarse suelto llegó hasta una proporción del 21%, que es aproximadamente lo que hay ahora. Pero esta situación hace primero, piensen que estas cianobacterias lo que han consumido es metano. Han consumido metano, con lo cual desciende la cantidad de metano que hay en la Tierra. Y por esto se produce esta gran oxidación que hemos dicho, y al no haber esta capa de metano, también tenemos pues que desaparece el efecto invernadero. Lo que ahora llamamos como algo muy malo, pues es que en el fondo también es totalmente necesario. Necesitamos estar protegidos por el efecto invernadero. ¿Qué es lo que ocurre? Que mueren las cianobacterias. O sea, estas bacterias que estaban ahí, que habían producido eso, no pueden soportar lo que ellas mismas han producido. Mueren las cianobacterias. Bien. Después, a las 10:40, fíjense, va pasando el reloj, tic, 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 a las 10:40 se produce la glaciación huroniana, una de las primeras. Y a las 10:45, o sea, un poco más adelante, la primera fotosíntesis. Después de la fotosíntesis producida por las bacterias, estas son bacterias procariotas, que luego explicaremos lo que es,
Bueno, pues las bacterias procariotas y las arqueas, que son algo así como si fueran depósitos de citoplasma, depósitos de citoplasma. Y entre la unión de estas bacterias y de estas arqueas, por medio de la simbiosis, que como seguramente sabrán, es el que entre dos seres vivos se combinan y se ayudan el uno al otro, se nos formarían las primeras células eucariotas. Ya a las 2:30 de la tarde del día aparecen las primeras células eucariotas. ¿Qué es esto de eucariotas, procariotas y qué estoy diciendo? Bueno, la clasificación de los seres vivos, la mayoría de la gente pues dirá, ¿qué es la primera clasificación? Pues plantas y animales. Bueno, para los biólogos pues no es así. O sea, lo primero evidentemente son los procariotas y los eucariotas. ¿Qué son? Los procariotas son aquellos, las bacterias y las arqueas, que tienen, tienen el mensaje genético, toda la información genética está dentro del citoplasma, suelta, ¿vale? Y en los eucariotas la información genética se encuentra en el núcleo, en una determinada zona, en el núcleo. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Los procariotas son las bacterias y las arqueas, y los eucariotas las plantas, los hongos y los animales. O sea, fíjense cómo ya vamos diferenciando de lo que normalmente todo el mundo conoce, ¿no? A las 10:30 de ese día, perdón, a las 18:30 de ese día, ya a las 6:30 de la tarde, aparecen los primeros seres pluricelulares. Tenemos como los más sencillos las esponjas. Las esponjas para muchos les parecerá raro decir que es un animal. Pues sí es un animal. Lo que pasa es que es un animal sésil, que no se mueve, o sea, no avanza. ¿Para qué han querido los animales andar? ¿Para qué han querido los animales moverse? Principalmente para comer, para buscar comida. Bueno, pues estos animales lo han conseguido sin necesidad de eso. Están fijos y por medio de filtración consiguen su alimento. Bien, animales tan sencillos como las esponjas nos encontramos que son también los gusanos. Luego hablaremos de ellos. Bien, bueno, a las 19:30, 7:30 de la tarde, se produce una gran glaciación. Esta gran glaciación fue gigantesca, de tal manera que por lo visto se cubrió la Tierra entera, se congeló entera en esta glaciación. Y después de esto, ya a las 9 de la noche, la explosión cámbrica. Quiero que observen una cosa. Siempre que se produce una situación crítica para los seres vivos, después hay unos que sobreviven y estos, digamos que explotan, o sea, vuelve a crecer la vida pero de una manera exagerada. En el Cámbrico se llenó de la Tierra de especies, hasta el extremo que hubo más especies en el Cámbrico que las que hay ahora. O sea, lo cual es un poco alucinante. ¿Cómo es posible? Este momento es el de los trilobites y de todas estas, la mayoría de estos fósiles que se encuentran. Pues había una variedad de especies más grande que la que hay ahora. Esto el Cámbrico. Después de eso, a las 21:24, o sea, a muy poco tiempo, otra extinción. O sea, vuelve a empezar a desaparecer la vida. A las 21:40, volvemos otra vez a lo que hemos contado antes. Si hay un momento de extinción, ahora la vida empieza a aparecer. Aparecen los insectos a las 21:40, los anfibios a las 21:48, los reptiles a las 22:18. ¿Se dan cuenta cómo va el reloj? A toda prisa. Y a las 22:40 otra vez, otra gran extinción. Esta fue la extinción del Pérmico. Y ustedes dirán, ¿cómo saben ustedes que hay una extinción y luego no sé qué, no sé cuánto? Pues oiga, pues porque cuando se estudian los estratos de los fósiles, hay momentos en los que no hay fósiles. Y ¿y qué pasa aquí? Pues ¿qué es lo que pasa? Pues que hay una situación de una gran extinción y desaparecen la mayoría de los seres vivos de la Tierra. No queda un registro de ellos. Bien, después del Pérmico, en el Jurásico nos aparecen los famosos dinosaurios, estos animales que encantan a los niños. ¿Y qué tal? Ese periodo fue otra vez otra explosión de vida, pero esta vez eran los dinosaurios. Los dinosaurios, posiblemente, esto no es del todo seguro, pero posiblemente un montón de volcanes que hubo por la zona de Siberia, o meteoritos que se producían, un meteorito que cayó muy grande en la Antártida, produjo una destrucción. O sea, en ese momento una gran cantidad de polvo cubrió la Tierra, cubrió como si se hiciera de noche, y a la vez se produjo una destrucción del ozono. Esta destrucción del ozono, bueno, pues produjo, pues es verdad, se ve un poco mal, el 90% de las especies desaparecidas, es lo que pone en esa parte que no se ve. Bien. ¿Qué se produjo? Igual,
Otra vez, una glaciación, extinción de los dinosaurios y un aumento de nuevos seres, los mamíferos y las aves. Las aves y todos sabrán, lo han oído ahora muchas veces porque se dice que los grandes dinosaurios son en realidad los predecesores de las aves actuales, no lo que se suele pensar que de decir un dinosaurio es como un lagarto, no, pues el lagarto está mucho más alejado de los dinosaurios que una gallina, para que lo vean. Bien, el Archaeopteryx, este es un fósil muy conocido y muy famoso porque es algo intermedio entre un ave, si se fijan tiene dientes, un ave tiene plumas, luego si tiene dientes tiene parte de reptil y parte de ave, el Archaeopteryx. Pero como estos hay varios, no es el único, no es el único. Bueno, a las 23:36, dense cuenta que se está acabando casi el día, nos aparece la Pangea. ¿Esto qué es? Bueno, pues esto es el momento en el que los continentes, las distintas placas tectónicas se separan y se forma lo que actualmente está, cómo están actualmente las distintas placas en la Tierra, ¿no? Bien, después de esto, 23:58, nos quedan 2 minutos para que se nos acabe el día, 2 minutos. Aparece la edad de hielo, con 4 glaciaciones, o sea, aquí no hemos parado de tener glaciaciones, Fíjense las que ya les he estado diciendo que eran realmente grandes y estas ya no eran tan importantes, pero aquí ha habido 4 glaciaciones con 4 periodos interglaciales. Ahora mismo nos encontramos en el último periodo interglacial, ahora mismo. En los últimos 47 segundos, o sea, cuando estamos ya abriendo el champán y estamos puestos con las copas y las uvas, aparecen los homínidos. Pero fíjense esto, los homínidos nos aparecen en la historia del hombre, lo que es la historia del hombre que nosotros conocemos, o sea, prácticamente desde los egipcios y anterior, apareció en el último segundo de ese día. O sea, ¿esto para qué nos vale? Pues esto es primero pues para un baño de humildad. Señores, no somos nada, somos un auténtico churro. O sea, justo. Toda nuestra historia es un segundo de la historia de toda la Tierra, un segundo en ese día imaginario que estamos diciendo, en un poquísimo tiempo. Pero es que esto en el tiempo, en el espacio, todos sabrán, porque ahora han visto estos vídeos en los que aparece una persona y luego la Tierra y luego el universo y luego pues somos un granito de arena en una playa, no, menos que eso. Entonces, parece un poco increíble que este mono pretenda entender toda la complejidad del universo siendo tan poquito. Bueno, lo siento que lo primero sea decirles, señores, no son ustedes, ni nosotros, ni nadie, nada que valga la pena. Historia de la evolución. Bien, ¿cuáles fueron sus personajes? Bueno, como siempre, los griegos los primeros. Evidentemente son unos tíos, hay que reconocerlo, porque Aristóteles ya empezó a pensar en la gran cadena del ser. ¿Y qué dijo? Que las especies son inmutables. O sea, que cada especie formábamos como una cadena y cada eslabón es totalmente independiente e inmutable. Pero bien, sin embargo nos encontramos con Empedocles, que es anterior a Aristóteles, que este señor ya empezó a decir que el universo cambia. O sea, el tío dijo, esto no lo veo claro, por lo menos sacó una deducción muy antigua, el universo cambia. Después nos encontramos con Santo Tomás de Aquino, posiblemente uno de los sabios más grandes que ha tenido la historia. Santo Tomás de Aquino sacó un libro, la Summa Teológica, y la Summa Teológica, que seguramente ustedes sabrán que es un libro en el cual se explica la existencia de Dios, y lo divide en 5 vías. Va dando cada vía, va diciendo es por esto, y las vías tienen una lógica increíblemente aplastante, ¿no? Pero nos vamos a centrar en la última, la quinta vía. La quinta vía dice que el universo está ordenado y Dios es el gran ordenador, es el ser que ha ordenado todo esto. Esto es lo que decía Santo Tomás. Después nos encontramos con Linneo. Linneo es este señor así gordito, con cara simpático, que escribió el sistema natural. Y este señor fue importantísimo para la biología. ¿Por qué? Porque cuando se estudiaba se empezó a dar cuenta de que había un auténtico desorden, era horroroso. O sea, llamaban a un pájaro de una manera en un sitio, en otro un pardal, un gorrión, un gurriato. Bueno, esto es un lío. En cada sitio le llaman de una manera. Hay que organizar esto.
Y entonces empezó a organizarlo, y no solamente eso, empezó a organizar las distintas familias. Y vamos a ver aquí la organización del oso grizzly. Si se dan cuenta, al principio, el oso grizzly, este que está aquí, pertenece al reino de los animales, Animalia. Al filum de los cordados, de los vertebrados. Si se dan cuenta, la estrella de mar ya no está. A la clase de los mamíferos, Mamalia, ya no están los reptiles. Al orden de los carnívoros, ya no está la ardilla, como salía este bicho. Bien, la familia de los úrsidos, no se encuentran los zorros. El género Ursus, no se encuentra el panda. Y al final, la especie Ursus arctos, que está abajo, no se ve, que es el nombre que se le puso científico a este oso. Bien, esto, ¿qué es lo que fue? Ahora vamos a explicar otro investigador, Buffon, de ese mismo año, de esa misma época. Buffon definió el concepto de especie. Entonces, también de una vital importancia, ¿no? El concepto de especie. Y dijo que para explicar la especie tenía que haber aislamiento reproductivo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Pues que sencillamente especies son aquellos animales que se pueden reproducir entre sí. Los perros los podemos reproducir, incluso razas distintas de perros, incluso un chihuahua con un gran danés, aunque fisiológicamente no sea posible, pero biológicamente sí es posible. Bueno, pues lo mismo, pero sin embargo no podemos cruzar un perro con un gato. No se reproduce. Entonces son dos especies distintas. Y ya definió, está claro, el aislamiento reproductivo. Pero amigos, siempre hay algo que lo estropea. Tenemos a la mula, ¿y la mula qué es? Pues la mula, como ustedes sabrán, es el cruce de un burro con un caballo, y claro, y produce un animal que, bueno, ¿a este cómo le llamamos? Y entonces, pues nada, decidió, pues vamos a hacer un cruce, Equus africanus con Feus, ya está, ya tenemos como, le ponemos el aspa y ya la tenemos. Pero, ¿qué es lo que busco yo con esto? Pues mire, esto, que la taxonomía, que es esta ciencia, que es la que estudia la clasificación de los seres vivos, es un invento humano. Esto no está en la naturaleza de verdad, esto no lo hemos inventado nosotros, porque tenemos ese deseo y ese afán de analizarlo todo y de clasificarlo. Pero claro, como es un invento humano, falla, muchas veces falla, ya nos daremos cuenta. Las religiones animistas, ¿qué tipo de religiones son estas? Las religiones animistas son las que en realidad le dan a cualquier carácter que no pueden comprender el hombre, sobre todo son religiones primitivas, pues decían el rayo, el sol, le dan un carácter humano, una dignificación, una deidad, el dios del sol, el dios luna, el dios tal. Y bien, bueno, pues era una manera de poder explicar todo esto. Pero esto nos lleva a un tremendo error, el antropocentrismo. El antropocentrismo, y lo quiero contar porque el antropocentrismo es una de las razones que la mayoría de las leyes que se estudian en ciencia se cae en un tremendo error, y es considerar al hombre el centro, el hombre el ombligo. Vamos a ver, nosotros consideramos que todo lo que es macroscópico es todo lo que es mayor que nosotros, y lo microscópico lo que es menor que nosotros, y nos consideramos el centro del universo y de ese estudio. Pero imagínense ustedes que nosotros fuéramos un extraterrestre que vivimos en un planeta, en una galaxia rarísima, en un planeta gigante, y tuviéramos el tamaño de un país, de España, de ese tamaño. Podría ser, no estoy diciendo ninguna barbaridad. Entonces, ¿qué ocurriría? Pues que nosotros seríamos microbios para ellos, para esos seres, y la clasificación de macroscópico y microscópico estaría en otro lado. ¿Se dan cuenta? Luego, el gran error, casi siempre cuando se estudia biología y otras ciencias, es pensar que el hombre es el centro. Bien, la naturaleza, esto es también muy importante, se rige por leyes, que los biólogos llamamos principios. Principios. Si no, el universo sería caótico. Esto fue una de las cosas que fueron descubriendo los investigadores y dicen, ostras, si resulta que se cumple la ley de la gravedad, se cumple, y no solamente se cumple, sino que va con relación a unas leyes matemáticas. Y si hacemos una fórmula, resulta que funciona, y las leyes matemáticas funcionan. Esto es lo que dicen los reduccionistas, pero es que es cierto. Podemos sacar prácticamente de casi todos los fenómenos de la naturaleza una ley matemática que lo explique, con lo cual quiere decir que tiene un orden, que está organizado, que sigue unas leyes. Bien, el animismo, esto que habíamos comentado antes,
sería la manera de explicar, fuerzas que no comprendemos, cosas que no comprendemos, pero el animismo poco a poco se va pasando al mecanicismo y al organicismo. Esto lo voy a poner como un ejemplo, porque si no es un poco de lío. Torricelli, el descubridor del barómetro, como ustedes saben, cogió una varilla, un tubo de mercurio, y este tubo de mercurio, cuando tenía una altura de 360 milímetros, se quedaba ahí, y si la altura era superior a los 360 milímetros, se formaba un espacio de vacío. A ese espacio, como no comprendía este espacio, él dijo, Torricelli, que esto era el horror del vacío, o sea, le atribuyó un sentimiento humano a una situación que evidentemente no tenía nada que ver, no era el horror del vacío. Hasta que llegó Pascal y se llevó este barómetro y lo llevó a una montaña y se dio cuenta que ese espacio no era 360 milímetros, era menos. Y entonces pensando dijo, no, es que lo que ocurre aquí es un problema de leyes de vasos comunicantes. Lo que está es el peso de la atmósfera que tengo encima, es el que me está diciendo lo que pesa, pesa lo mismo que mi columna de mercurio. Luego, si yo me subo a una montaña, como tengo menos aire, pues ¿qué es lo que ocurre? Pues evidentemente tengo menos altura. Pero no existe ningún vacío, horror al vacío, eso no existe. No existe el animismo de ese tipo. ¿Ve? Nos encontramos con una teoría, la teoría del fijísmo. Ven, la teoría del fijísmo es que dice que tanto las especies vivas son realidades definitivas, o sea, ya están fijas las especies. Y los seres vivos son formas inalterables. Esto vamos un poco al principio, diciendo todos. No. Los seres vivos, o sea, un pez, perdón, vamos a hablar más de propiedad. Un caballo es un caballo ahora y siempre ha sido un caballo y siempre seguirá siendo un caballo. Bueno, pues esto consideraban los fijistas. Pero van apareciendo más pensadores. Yo les voy a ir presentando cada vez un pensador con una idea, un pensador con otra idea, un pensador con otra idea, para que se den cuenta de cómo fue evolucionando la propia evolución, el pensamiento de la evolución. Bonnet, es otro señor, dijo, se le ocurrió la teoría embrionaria. Y entonces en la teoría embrionaria, ¿qué dijo? Que sí, que en efecto que todas las cosas se han creado, pero se han creado en un determinado momento, el principio en el Génesis, pero lo que no se había creado, lo que se ha hecho es un germen. O sea, hay ahí un principio para que se produzca después ese ser vivo. Entonces, siempre hay un germen preexistente. Con esto arregló un poco, como si dijéramos, pues me voy a llevar bien con la Biblia, me voy a llevar bien con el Génesis y mira por dónde aquí lo tengo arreglado. Pero bien, siguen pensando. Aparece Cuvier, y Cuvier resulta que es este señor de aquí. Cuvier pues era un fijista, o sea que se estaba convencido y era por tanto un creacionista, pero sin embargo es el padre de la paleontología, es el primer señor que empezó a buscar fósiles y se dio cuenta de una cosa, y ahí va, estos seres que están aquí no existen ahora y existieron en otro momento. ¿Qué pasa? No me cuadra. No decían que tenía todo que crearse en un determinado momento. ¿Cómo es que hay unos en un momento y otros que no? Bien. Y creo otra teoría, la teoría del catastrofismo. En la teoría del catastrofismo, él dice que la Tierra ha sufrido constantes catástrofes. Y esto es verdad. Esto es cierto. Incluso una de ellas es el famoso diluvio universal, que aunque esté, por supuesto que evidentemente tuvo que ser, ¿qué? Pues una glaciación, la descongelación de esa glaciación. O sea que sí se tuvo que producir eso, el diluvio universal. Bueno, pues como se producían distintas catástrofes, esas distintas catástrofes hacían que cada vez Dios volviera a crear. Hay una catástrofe y aparece otra vez Dios y hace ¡pam! Vuelve a crear otra vez las cosas. Bien. Hasta que aparece Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck. Este es de una grandísima importancia. Este es el verdadero evolucionista. Aunque todo el mundo diga que Darwin es el señor que inventó la evolución, señores, el que realmente la inventó fue Lamarck. Lo que pasa es que de una manera distinta, y mucho antes que Darwin. Lamarck decía esto, sacó la teoría del transformismo lamarquismo. Lamarck dice, fíjense en este ejemplo, en aquel lado vemos lo que es el lamarquismo.
dos jirafas con patitas cortas y cuello corto quieren llegar a la acacia y llegan con dificultad. A la primera generación o a las unas cuantas generaciones les va creciendo un poco las patitas y un poco el cuello, con lo cual llegan cada vez mejor. Y las últimas generaciones ya llegan perfectamente, ya han creado la jirafa actual. Llega a la zona donde querían comer. Darwin dice, eso no es verdad, eso no es así. Lo que pasa es que desde el principio hay jirafas altas y jirafas cortas. Lo que pasa es que las cortas las pasan canutas para agarrar comida y no la pueden coger. De tal manera que en la primera generación al principio pues hay casi igualdad, pero al poco tiempo cada vez van desapareciendo y al final solamente las jirafas altas son las que sobreviven. Esto es lo que decía Darwin. En mi época, cuando yo estudié biología, a Lamarck se le consideraba un solemne imbécil. O sea, decían, este señor no ha dicho nada más que una tontería tremenda. Y despreciábamos, los estudiantes todos, la teoría de Lamarck como un error. Luego hablaremos. Lamarck, ¿qué seguía diciendo? Que la función crea el órgano. Mucha gente siempre ha confundido la evolución con esta premisa, con el lamarquismo, la evolución darwiniana, el lamarquismo. Siempre ha dicho, hombre, vamos a perder los dedos del pie porque como total no los usamos, están dentro del zapato, pues se van a ir perdiendo. Pero esto no es posible. Esto no es así. Entre otras cosas, piensen también, imagínense que vivimos todos en un estado de ingravidez y entonces las piernas no las usamos para nada. Entonces, ¿qué ocurre? Que poco a poco los astronautas tendrían patitas más cortas. No han caído en el detalle que a las señoras no les gustan los hombres de patitas cortas, con lo cual no se van a reproducir. O sea que está claro que no es eso, por ahí no funcionan las cosas. Bueno, para esto se tenía que producir la herencia de los caracteres adquiridos. O sea, lo que se va adquiriendo, este cuello que vamos estirando, pues hace que se transmita a tus hijos. Imprescindible. Pero, amigos, se produce lo que llamamos la barrera Weismann, los biólogos. ¿Y qué es esto? La imposibilidad de transferencia de información entre la línea somática y la germinal. Explicado. Las células somáticas son todas las células que ve usted, que me está viendo a mí, todo eso, todo es somático. Las únicas células germinales son, en mi caso, los espermatozoides. Y en el caso de cualquiera de las señoras de aquí, un óvulo. Una sola célula. Un óvulo. Esa es la célula germinal. Y el resto son somáticas. Bueno, pues no se puede transmitir información desde las células somáticas a las células germinales. Por este principio. Y porque es así, se ha comprobado. Bien, con lo cual, no podemos... Ese cuello que se va estirando cada vez, no lo podemos pasar a hijos. Sigamos, tenemos otro pensador, Owen. Owen, que es este señor, bueno, pues no creía en el cambio de las especies, decía que no, era un fijista convencido. Y no solamente eso, sino que además dijo que cada especie era fruto de la creación divina independientemente de su aparición. O sea, dijo, no, Dios lo ha creado y da igual cuándo. O sea, no importa. Este seguía totalmente convencido, y es de la época darwiniana. Tenemos a Wallace, Alfred Wallace, este otro señor. Alfred Wallace, pues era muy amigo de Darwin, de la época, eran amigos. Y además empezó a utilizar palabras como adaptación, la población de Malthus, empezó a decir, y de él se conoce lo que se llama el efecto Wallace. ¿Qué es el efecto Wallace? Pues miren, el efecto Wallace es, si nosotros cogemos una especie y en ese momento la dividimos y nos la llevamos a una isla, a una parte de esa especie, llevamos a una isla y empiezan a reproducirse durante muchas generaciones, si luego queremos volver a cruzar esos descendientes que eran de la misma especie, resulta que no se reproducen. ¿Por qué? Porque ya ha variado de tal manera que es otra especie. Esto se llama efecto Wallace. Esto yo lo he vivido, lo he conocido, porque los que lo saben, bueno, he trabajado en bisones muchos años y se ha hablado mucho de la reproducción del bisón americano y del bisón europeo. El bisón americano y el bisón europeo es el mismo animal, pero sin embargo, por culpa de esa división, posiblemente en la época de la Pangea, cuando se dividieron, por culpa de esa división, no es posible conseguir reproducción de los animales, de estos dos animales. No es posible. Bien. Por fin nos aparece Charles Darwin, nuestro amigo Carlos, el gran sabio. Bueno, pues hay que reconocer que pese a que nos metamos con él, este señor es muy serio. Este señor es un gran investigador.
Bueno, lo primero, el viaje que hizo un viaje increíble, saliendo de Inglaterra, fue por toda Sudamérica, luego hacia las Islas Galápagos, de allí dio la vuelta al mundo por Sídney, Mauricio, otra vez volvió a Sudamérica y luego a Inglaterra. 5 años se tiró, 5 años dando vueltas, cogiendo bichitos, o sea, vamos, cualquier biólogo, yo cuando sea mayor quiero ser Darwin, o sea, esto es impresionante. 5 años dando vueltas, cogiendo bichos con cazamariposas y demás, de locos, o sea, vamos, una gozada. Bueno, pues, además, era un tío listo, y además, pues, de pasárselo bien, escribió El origen de las especies. Este libro, de lectura obligada para la mayoría de los biólogos, aunque no muchos se los han leído, pero bueno, y que tengo que decir que cuesta leerlo, ¿eh? Está muy bien explicado, evidentemente es un detalle minucioso de cada uno de toda la observación que hizo durante los 5 años y de las deducciones que saca ahí. Pero ¿qué pasó? Con esto creo la teoría de la evolución del darwinismo, que está basado sobre todo en esta premisa, en la selección natural. ¿Y qué dice la selección natural? Que los individuos mejor adaptados al ambiente se reproducen más que los menos adaptados. Y muy importante, transmiten sus genes en mayor proporción a la generación siguiente. O sea, que todos esos animales que han adquirido un cambio evolutivo, por la razón que sea, se lo transmiten a sus hijos. ¿Y cómo se hace el cambio evolutivo? Tiene que haber estas 7 premisas. Una, aceptación al cambio. O sea, no nos valdría para nada si estamos diciendo que las especies son fijas, pues no cuadra esto. Luego tiene que ser que tenemos que tener la capacidad de que vayan cambiando. Segundo, el origen común. El mismo árbol filogenético. Esto es realmente impresionante. Yo reconozco que ante esto me quedo alucinado. O sea, todos nosotros, estos trozos de madera que pertenecieron antes a una planta, un hongo, un mosquito, un líquen, un pez, todo tiene la misma molécula de la cual provienen, el mismo DNA, del mismo. ¿Se dan cuenta esto lo increíble que es? Todos los seres vivos vienen de una misma molécula, del DNA. Si en el momento que aparezca en la Tierra un ser que no tenga este DNA, posiblemente sea un marciano o venga de otra galaxia. Aquí en la Tierra todos vienen de lo mismo. Perdonen, pero yo me quedo realmente asombrado con esto. Francamente. Perdón, que me he ido. Presión del entorno. O sea, el entorno es algo así como un escultor. Está esculpiendo a las especies. Y es el entorno el que da forma a las especies. Variabilidad entre individuos de población. Si no tenemos individuos distintos en la población, si no hay altos y bajos, gordos, altos, unos que tengan la nariz más grande, otros que huelan mejor, otros que tal, si no hay esa variación, la selección no va eligiendo. Carácter heredable. Es necesario que esto se pueda heredar, si no, no lo transmitimos a los hijos. Y entonces no se produce la evolución. La evolución por deriva genética, el azar. Aquí está posiblemente una de las cosas más criticadas de la evolución. Y es que dicen que todo esto se ha producido por el azar. Luego entraremos en ello. Y luego algo también de una importancia tremenda. Cada cambio evolutivo es una ventaja para el individuo. O sea, esto sí que quiero que lo intenten coger. Si un ser vivo tiene un cambio evolutivo, si ese cambio evolutivo no es una ventaja, automáticamente eso desaparece, ese ser muere. Solamente si es un cambio evolutivo y que le produce una ventaja, se perpetúa en la especie, si no, no. Bien. La publicación del origen de las especies en 1859 fue un escándalo descomunal. Se organizó una de narices. Las autoridades eclesiásticas, sobre todo los anglicanos, hay que darse cuenta que esto ocurría en la Inglaterra victoriana, la Inglaterra más purista que ha habido, y en ese momento, bueno, pues se dijo incluso que la visión era la visión más degradante del ser humano jamás concebida. Eran ideas perversas.
Pero no solo fue la iglesia anglicana, fue la iglesia católica y la iglesia protestante. Y porque no había más iglesias, sino todos se habían puesto en contra de él. Absolutamente todos. Y además, es más, hay que darse cuenta que si nos ponemos en esa situación y en ese momento en Inglaterra, ellos consideran, acababa de ocurrir la Revolución Francesa y desde luego esto empezaban a considerar que era una parte más que venía del continente, del malvado continente, y que el malvado continente traía ideas de la Revolución Francesa. Pero además Darwin tenía un tremendo problema de presión familiar. Su mujer era una mujer tremendamente cristiana y no concebía lo que estaba haciendo su marido. Pero es que además él era muy amigo del sacerdote anglicano del pueblo y esto le hacía que dijera, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Bien. Voy a poner un momento esto. Do you not care that you may never pass through the gates of heaven and that you and I may be separated for all eternity? Of course I care. Of course I do. What do you think has kept me in limbo all these years? I am a mutant bee. I'm a scientist, and I dare not study for the fear of seeing more clearly what is already as plain as day to me. Do you not think that's torture enough? I think you're at war with God, Charles. We both know it is a battle you cannot win. Fíjense, Carlos, te estás metiendo con Dios y es una batalla que no puedes ganar. O sea, esto hay que darse cuenta la presión tremenda que sufrió en ese momento Darwin por este motivo. Voy a hacer un pequeño inciso para explicar lo que es el método científico. Lo digo por una cosa, porque normalmente se oye con mucha facilidad y dice, es que esto está demostrado científicamente. Las cosas no es tan fácil que estén demostradas científicamente. Y para eso tienen que seguir lo que llamamos el método científico. ¿Y el método científico qué es cuando estudiamos una teoría? Primero necesitamos un objeto, vamos a estudiar un fármaco y comprobar que ese fármaco, pues hace falta un objeto para ser estudiado. ¿Y estudiamos el qué? Pues una determinada molécula. Esa molécula tiene una composición X. Tenemos una hipótesis de trabajo. Esa molécula cura la enfermedad tal, mata la bacteria cual. Vale, señores, ya tenemos dos principios. ¿Qué y qué es lo que hace? Ahora tenemos que experimentar. Vamos a empezar a probar esto. Lo probamos una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. O hacemos un trabajo de campo. Puede ser, aquí sería de laboratorio, pero puede ser un trabajo de campo. Y se repite N veces. Tantas que tiene que haber un tratamiento estadístico. Los que conozcan estadísticas sabrán que hay reglas matemáticas, el chi cuadrado es una de ellas, que nos dice si una prueba que está realizada muchas veces tiene validez para ser tenida en cuenta. Y después del tratamiento estadístico, esto se publica en una revista importante científica, Nature, que habrán oído hablar, es científica americana, distintas de este nivel, y después se somete a discusión. Porque puede haber un tío en la China que haya hecho el experimento y diga, señores, a mí esto no me funciona. Y entonces no pasa el método científico. Luego, demostrar una cosa científicamente es muy difícil, porque tiene que pasar todo esto. Si no, sencillamente es la opinión de un científico. Pero eso no es una demostración científica. Bien. Cuando aparece el darwinismo, realmente es cuando aparece el creacionismo. El creacionismo que nos dice, bueno, pues que todo fue creado por Dios, aunque esto era una idea que ya venía de antiguo, pero sin embargo, como teoría que se pone a contraposición del darwinismo, es cuando aparece. Todo fue creado por Dios al principio de los tiempos, como dice el Génesis, incluso con afirmaciones como la Tierra tiene una vida de unos 6.000 años, y todas las especies aparecieron en el momento de la creación. Bueno, pues esto sería esta visión. Pero sigamos viendo más gente. Tenemos a Mendel. Mendel es muy famoso, fue un sacerdote católico anterior a Darwin, que descubrió las famosas leyes de Mendel, por medio de pura experimentación. O sea, este señor se dedicaba a cruzar guisantes de una manera y de otra, y el tío fue sacando leyes que hoy en día siguen funcionando, y que funcionan. Las sacó, fueron muy buenas. Bueno, pues la herencia, la unión de estas leyes con el pensamiento de Darwin fue lo que empezó a crear el neodarwinismo. O sea,
que Darwin no explicaba cómo se producían esa transmisión de la información, y fue a través del momento que ya empezaron a hablarse de los genes, diciendo no, esa información es porque es a través de los genes. Pero bien, vamos a entrar con más. Spencer, este señor fue bastante radical. Entró en la evolución, es la supervivencia del más apto. La supervivencia del más apto, pero llegó al extremo de lo que se llama el darwinismo social. ¿Qué es esto? Llegó incluso a decir que la desigualdad social está producida por la evolución. Dense cuenta el tremendo peligro que tiene esta afirmación. Esto es un poco decir que todos aquellos seres que son jefes, que son los que están en la cúspide arriba, no es porque sean en ese momento hayan conseguido lo que sea, no. Es porque evolutivamente vienen de una raza superior. No les huele un poco, aquí puede haber muchas teorías, el nazismo sin ir más lejos, en la cual se explica, dicen, no señores, es que nos viene de atrás, nos viene de la propia evolución, hemos evolucionado los más poderosos. Esto era la idea de Spencer. Pero nos aparece Huxley, y Huxley saca, es otro señor, pues fíjense la cantidad de señores que van pensando, y ya verán, hay un montón, que van pensando y van diciendo sus distintas ideas. Huxley dice que no se puede fundamentar ninguna ética en la evolución. La ética, no se ve abajo, la ética es oponerse a los instintos naturales. Vamos a ver, ¿con esto qué quiere decir? Bueno, el que haya ido a África o el que haya visto con la inmensa crueldad que se comporta la naturaleza, se habrá dado cuenta que evidentemente la naturaleza de ético tiene muy poco. O sea, el que piense en los animalitos como algo bucólico no ha visto animalitos. No sabe que la vida no vale un duro. O sea, en el momento que una cría cae un poquito del parto de su madre, un poco deforme, el ñu, a toda velocidad se ha dado cuenta una leona y se lo ha comido. Ha actuado. Esto muy ético no es, no hay ninguna duda. Muy ético no es, pero es que la ética, la naturaleza y la ética no tienen nada que ver, señores. Nada que ver. Bien, pero aparece otro señor, Kropotkin. Kropotkin, este simpático amigo barbudo, es un personaje muy curioso, porque este señor fue al principio un soldado de los zars, bueno, fue un soldado, un general importante del zar. Pero luego, Kropotkin, en el momento de la revolución bolchevique, se separó y se hizo uno de los grandes, no bolcheviques, sino uno de los anarquistas más anarquistas que ha habido en la historia, padre del anarquismo, entre otras cosas. Y este es este señor. Y este habló de la teoría del apoyo mutuo. O sea, decía que la evolución no actúa sobre un individuo, sino sobre una población. Sacó esta conclusión, que es bastante cierta. Las especies sociales son las que más progresan. Y es cierto. Dentro de los insectos, las hormigas y las abejas son los animales que más han progresado. Todos los animales sociales se ayudan, existe la ayuda mutua entre unos y otros. Y esto es lo que decía Kropotkin. Decía que sí existía la evolución, pero como nos ayudamos unos a otros, podemos ir avanzando y apoyando al que no puede, Pero nos aparece otra teoría, el gen egoísta. El gen egoísta es una teoría muy moderna de ahora. Es más, lo saca Wilson y Dawkins, que como ven son señores de ahora mismo. Uno creo que se ha muerto hace poco y el otro pues anda por ahí. O a lo mejor se ha muerto los dos, no lo sé. Pero vamos, son de hace bien poco. Bueno, esto dice que los genes comprenden quiénes son tus iguales. De tal manera que todo el mundo entiende que una madre da la vida por sus hijos y un padre. Y a lo mejor pues somos capaces de luchar por nuestro primo o por nuestros amigos. O sea, existe un altruismo que no comprensible para la evolución, que se hace en base de los que conocemos, los que son los nuestros. Pero cuidado, esto también tiene un peligro.
porque lo que no son los nuestros son los otros, son los que están al otro lado. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué es lo que puede pasar? Bueno, pues puede pasar pues que evidentemente se den situaciones como el nacionalismo, que el nazismo, o sea, cualquier situación en la cual se forma un grupo, se defiende brutalmente al grupo, pero se ataca a los otros grupos. Bien, nosotros en este momento se dice esto de es como si los genes manipularan nuestros deseos en su propio beneficio. Es como si nos usaran. Es como si nosotros solo fuéramos una carcasa de ellos. ¿Qué conclusión se saca esto? Son los genes, no la mente, los que los controlan. O sea, fíjense lo retorcido del pensamiento. O sea, los genes, nuestros genes que están en todas nuestras células, mandan más que nuestro cerebro. Nos están diciendo, protege a este otro porque es de tu familia y yo quiero que siga transmitiendo los genes a través de él. Esto es lo que decían estos señores, del gen egoísta. Bueno, aparece otro señor, Bateson. Bateson es otro pensador, todos estos son científicos, pensadores, todo, ¿vale? Da la teoría saltacionista. ¿Y qué es lo que dice esta teoría? Que los seres vivos, cuando tenemos una especie, es prácticamente siempre igual. Pero en un determinado momento cambia, ¡paf! O sea, cambia por saltos. Esto está en contra del darwinismo. El darwinismo, recuerdan que era cambios evolutivos lentos. En el saltacionismo son de golpe, se producen de golpe. Y sí que es cierto que pasa un poco esto. ¿Y qué es lo que aparece? Especies, lo que se llaman especies hijas. Nosotros comprobamos que hay muchas especies, mirando los fósiles, que son siempre iguales y en un determinado momento ya no está esa especie o aparece una parecida. Se ha podido producir esta situación. Tenemos a Hunt Morgan, que es este señor, que, bueno, este fue el que realmente estudió los genes, el primero, y los estudió en esta maravillosa mosca, la Drosophila melanogaster, a la cual le debemos los biólogos y los que no son mucho a esta mosquita, mucho, porque gracias a ella se ha estudiado prácticamente casi todos los genes. Se trabaja con este animal. Bueno, y gracias a esto aparecieron los dos grandes, Watson y Crick, que gracias, todavía uno de ellos vive, ahora mismo no sé cuál de los dos, pero uno de ellos está vivo, estos dos jovencitos. Estos dos jovencitos descubrieron el increíble DNA, ADN, la molécula de la vida. Esta alucinante molécula, porque no tiene otro nombre, que no es otra cosa más que, piensen ustedes, una doble hélice, o que en el fondo es como una escalera que se retuerce entre sí, y que los peldaños están formados por unas bases púricas y pirimidínicas, que por ejemplo la tiamina de ahí siempre se une por medio de enlaces covalentes con la acitosina y la citosina con la guanina, siempre se unen de esa manera y no se puede unir de otra manera, de tal manera que cada 3 de estos forman lo que llamamos los biólogos un codón, y un codón nos va a dar como resultado un aminoácido, y un aminoácido, como ustedes sabrán, son los ladrillos que forman las proteínas, y con las proteínas se forman pues los seres vivos. Luego esta increíble molécula es la que va a formar donde está explicada toda la vida y la que va a formar a los seres vivos. Pero es que además tiene algo alucinante, bueno, dése cuenta, tiene algo realmente increíble, que es capaz de replicarse, o sea, de reproducirse. Acuérdense lo que yo decía al principio, ¿puede la materia inorgánica transformarse en vida? O sea, una piedra, una materia inorgánica transformar potencialmente en vida. Sí, señor, esta molécula es una simple molécula y tiene esa capacidad de reproducción, la replicación. Se separa. Vamos a intentar comprender eso aquí, en este vídeo, que está muy, muy bien explicado. Imagínense que lo metemos dentro del núcleo de una célula. Dentro del núcleo de la célula, y vamos a comprender cómo se produce la replicación del DNA. Nos encontramos nuestra maravillosa molécula, que además, para que se hagan una idea, tiene tal gran número de átomos, que posiblemente es más grande el número de átomos que tiene que las estrellas que hay en una galaxia. O sea, son miles de millones. O sea, en una sola molécula. Bien,
está formada por unos nucleótidos, que son esto de color azul, y entre medio tenemos los famosos escalones de la escalera, que son las bases púricas y pirimidínicas que habíamos dicho antes, que siempre se tienen que corresponder porque tienen un enlace covalente por el que están unidos, ¿vale? Bueno, pues de pronto aparece una enzima, que ahora verán donde aparece la famosa enzima, que es esta de aquí, que esta enzima, si se fijan, va partiendo la cadena por el enlace covalente, o sea, por ese enlace, la va dividiendo, y se va. Y entonces esta es la DNA polimerasa. ¿Qué es lo que ocurre? Se separan los dos brazos de esa escalera, y cada uno va por un lado. Fíjense cómo va poco a poco partiendo la enzima. Esto es otra molécula, una proteína, que llega allí y hace eso. Misteriosamente, pues sí, la verdad que sí, pero lo hace. El caso es que cuando ya tiene ese palitroque, aparece otra molécula, la DNA sintetasa, tiene otros nombres también, que va captando nucleótidos que están dentro de ese citoplasma nuclear y los va agarrando y uniéndolos. De tal manera que acuérdense que, como siempre, con una base de un tipo tenía que aparecer la base contraria. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues formar una molécula de DNA exactamente igual de la que tenían antes. O sea, forman la misma. Luego ya se están reproduciendo. Teníamos una y de ahí vamos a sacar dos iguales, que luego se partirán. Fíjense cómo va, y además tiene un corrector de pruebas. O sea, si se equivoca, se da cuenta, esto está equivocado, y la expulsa. No vale, no me vale. Tiene que encontrar otro nucleótido para que encuentre otro nucleótido que es el apropiado y lo coloca. Pero ¿qué ocurre cuando esto falla? Se produce una mutación. O sea, cuando ustedes dicen, que ha tenido una mutación, ¿qué es una mutación? Pues una mutación es esto, señores. Se ha equivocado la DNA sintetasa en poner la secuencia, sino que ha puesto otra. Con lo cual el resultado que luego va a producir es distinto. ¿Se dan cuenta? Y produce una mutación. Bien. Pero vamos a estudiar otro pensamiento. El diseño inteligente. Y aquí algo de la complejidad reductible. Aquí sí que les voy a pedir que hagan un poco de esfuerzo, porque esto es un poquitín complicado de pillar. Vamos a intentarlo. Bien, el diseño inteligente nos dice que los procesos fortuitos no se pueden producir en la complejidad. O sea, es muy difícil que la complejidad de la vida sea por procesos fortuitos. Y según él, dice que un ser superior tiene que ser el que los organiza. Pero ¿cómo lo explica? Esto lo está llevando a cabo Michael Behe, que todavía está vivo, este señor, y que es este señor de aquí, ¿vale? Uy, me está fallando esto. Me acerco. Bueno, pues habla de la complejidad irreducible. ¿Y qué es la complejidad irreducible? Voy a ver. Tema de piezas mecánicas intrincadamente dispuestas. Estas piezas aparecen claras cuando se amplían porciones de una célula 50.000 veces. Los bioquímicos han empleado micrografías electrónicas como esta para identificar las piezas y la estructura tridimensional del motor del flagelo. Con esta investigación han desvelado una maravilla de ingeniería a escala miniaturizada. Howard Berg, de Harvard, lo ha designado como la máquina más eficiente del universo. Algunas de estas máquinas giran a 100.000 revoluciones por minuto y tienen una conexión fija con un mecanismo transductor o detector de señales que recibe información del medio en que se encuentran. Incluso cuando están girando a esta velocidad pueden detenerse en seco. Solo necesitan un cuarto de vuelta para detenerse y cambiar el sentido de giro y comenzar a girar a 100.000 revoluciones en la otra dirección. Y lo mismo que los motores fuera borda en las lanchas, tienen una gran cantidad de piezas que son imprescindibles para su funcionamiento. El flagelo bacteriano, 2 marchas adelante y atrás, con refrigeración por agua, movido por energía protónica, tiene un estator, un rotor, una articulación en U, un eje propulsor y una hélice. Y funcionan como estas piezas de maquinaria. No es por comodidad que les damos estos nombres, es que estas son verdaderamente sus funciones.
Desde su descubrimiento, los científicos han tratado de comprender cómo hubiera podido surgir un motor giratorio mediante selección natural. Hasta ahora no han sido capaces de ofrecer ninguna explicación darwinista detallada. Para ver por qué, debemos... Bien, vamos a ver si explico este tema. Estamos hablando de un flagelo que tienen las bacterias. Las bacterias utilizan el flagelo se mueve a toda velocidad y esto sirve para que la bacteria se mueva, se propulse. Como han visto, es una máquina compleja. O sea, es una máquina que tiene un montón de partes. Bien, que se mueve más con una grandísima precisión. 100.000 revoluciones por minuto. Un coche Fórmula me parece que anda por los 7.000. O sea, que es una barbaridad a la velocidad que va. Bien, pues esto, dense cuenta que vamos a suponer que una mutación produce un cambio, un primer cambio. ¿Y el primer cambio cuál sería? Bueno, pues el primer cambio sería la aparición del flagelo. O sea, lógicamente son más de un gen los necesarios para la aparición de un flagelo. Pero vamos a suponer que solo es un gen y aparece un flagelo. La bacteria que tiene ese flagelo no le vale para nada, no se mueve. O si no se mueve, a la bacteria le estorba. Y como le estorba, ¿qué es lo que pasa? Pues que no tiene utilidad evolutiva. Y entonces no lo transmite. Es más, lo más lógico es que esa bacteria muera. No lo transmite. Para que lo transmita y luego pasemos al siguiente paso, que es que ese flagelo tenga un motor, que se mueva, tienen que producirse unos pasos intermedios. Esos pasos intermedios nos están diciendo de que cada mutación tendría que venir una siguiente mutación, y una siguiente mutación, y una siguiente mutación, y un enlace de mutaciones inútiles en medio. Luego, ¿qué es lo que dice el diseño inteligente? Que para esto tiene que haber una orden de un director de orquesta, de un ser superior que diga, no, sigue por aquí, porque al final va a aparecer el flagelo que se mueva. Porque antes no vale para nada. ¿Se dan cuenta lo que la idea? No sé si me he explicado bien. Bueno, pues... Pero aquí ocurre una cosa. Que ni el diseño inteligente ni la evolución de vida únicamente al azar, o sea, ni lo que he dicho, son teorías científicas. Porque es imposible probar que son falsas. No se puede probar que son falsas. Igual que no podemos probar que son falsas, no podemos probar que son verdaderas. Luego, no es una teoría científica. Pero es más. La ciencia ha demostrado que Dios no existe. O la ciencia ha demostrado que el universo, la vida, es el resultado del puro azar. Ambas afirmaciones son falsas. Porque la ciencia no puede demostrar esto. Ese es el problema. Es que no lo puede demostrar. Porque para demostrarlo tiene que seguir el método científico. Y el método científico, dígame cómo se hace para poder explicar esto. No se puede. Bien. Sigamos con pensadores. Conrad Waddington. Conrad Waddington, este señor, descubrió la epigenética. La epigenética es algo realmente alucinante, está ahora muy en boga. Dice que los genes pueden ser activados y desactivados dependiendo del medio ambiente. Fíjense en una cosa. O sea, cuando se descubrió la cadena, hubo un investigador japonés, perdónenme, pero no me recuerdo el nombre, que se dio cuenta que un montón de genes no valían absolutamente para nada. Es más, la mayoría no valían para nada. No tenían ninguna misión. Y entonces, ¿y esto qué hace aquí? Y entonces descubrieron que hay una serie de compuestos, que estos compuestos activan diferentes zonas de los genes. O sea, que lo que hemos dicho de la jirafa que te estiraba el cuello, a lo mejor, ¿qué es lo que pasa? Pues por el azar se podía producir lo que decía Darwin, pero por medio de esto se podría decir, no, es que estos compuestos activan la zona de estirar el cuello, el gen de estirar el cuello. Entonces, señores, a lo mejor tenía razón Lamarck, al que en mi época le poníamos como un tonto razones. Pues a lo mejor tenía razón, porque resulta que la epigenética nos está diciendo, esto no funciona así, esto funciona porque hay otras partículas que ponen en funcionamiento y es el medio ambiente el que está haciendo que cambie, no el azar. Lamarck, el de antes. Claro, nos encontramos, bueno, pues que Darwin evidentemente pues ha puesto sus teorías,
Pero Darwin pues tiene dentro de sus teorías cosa totalmente lógica, porque pasa en todos los científicos. Hay muchas lagunas. Y estas lagunas son las que vamos poquito a poco descubriendo y diciendo, por aquí tenía razón, por aquí no tenía razón. Aquí hay una muy importante, el segundo principio de la termodinámica. No vamos a entrar, y sin más si hay algún físico en la sala, dirá, ¿qué estás diciendo, amigo? Pero bueno, el segundo principio de la termodinámica nos viene a decir que la probabilidad de que se vaya hacia el desorden es cada vez mayor. Un ejemplo sencillito. El entrar en un cuarto de un adolescente, hay una probabilidad de que esté ordenado y millones de que esté desordenado. De que esto esté aquí, porque solamente hay una manera de que esté ordenado. Esto está aquí, esto está aquí, solamente hay esa posición. Y esa se considera ordenada. Desordenadas hay miles. Luego la probabilidad de que sea desordenada es mayor. Bueno, pues esto pasa con el universo. Se le llama el principio del pesimismo universal. Da igual lo que hagamos, todo tiende inevitablemente al caos. Tenemos al universo en contra nuestro, porque nos vamos desordenando poco a poco. Bien. Aquí hay un físico muy famoso, Rödinger, que les sonará a ustedes el tema este del gato de Rödinger, que es bastante conocido, no entramos en él porque esto sí que ya es bastante difícil. Y este señor pues dijo que la vida desafía el segundo principio de la termodinámica, adquiriendo una complejidad cada vez mayor. ¿Qué pasa aquí? Si la vida cada vez es más compleja. Luego va en contra del principio de la termodinámica. En el principio de la termodinámica, señores, para que ustedes hagan una idea, decir que algún principio de la termodinámica es un error, no, esto no lo admite nadie. Esto va a misa, dicho así de claro. No. Los principios de termodinámica son inamovibles. ¿Pero qué es lo que pasa aquí? Que en realidad lo que dicen los físicos para explicar esto es muy sencillo. Y es que dicen, no, nosotros vamos adquiriendo complejidad a costa de producir desorden en el universo. O sea, lo que se va produciendo es un desorden mayor en el universo. Les dejo la idea porque tiene tela para irla pensando. Pero bien, ¿qué es otra teoría? La panspermia. La panspermia, nos dice Arrhenius, que es este científico sueco, llegó a una conclusión muy curiosa. Dijo que la vida en la Tierra proviene del exterior y que los primeros seres vivos habían llegado posiblemente en meteoritos. ¿Y de dónde sacó esto? Pues porque parece ser que en unos meteoritos aparecieron unos rastros de bacterias, no de bacterias, unos fósiles de bacterias. Pero claro, aquí hay muchas cosas que no cuadran, porque en un meteorito se está a una temperatura altísima. ¿Cómo es posible que la vida pueda estar? Los fósiles sí, porque no deja de ser una huella de un ser vivo, no un ser vivo. Pero hay la panspermia dirigida, y esto aumenta más. Esto lo dijo este señor, Euler. Euler nos dijo que la posibilidad de que las 2000 proteínas que conforman una célula, necesarias para mantener activa la célula y que se forme esa célula, es de una probabilidad bajísima. Se ha calculado que es de 1 partido por 10 elevado a 40.000. La probabilidad de que un dado nos salga un 1, al tirar un dado, es 1 partido por 6. Esto es 1 partido por un 1 seguido de 40.000 ceros. O sea, es imposible. Es imposible que todas las células hayan cuadrado para formar un ser vivo. Por tanto, según este señor, esto debió ser creado. ¿Pero qué es lo que dice? Nos dice que la vida ha sido introducida por otros seres de otros planetas, que ha sido introducida por estos seres de otros planetas. Y que sobre todo, seres inteligentes, y que sobre todo el pensamiento de los homínidos viene inteligentemente por seres de otro planeta. Indudablemente esto son teorías. Decimos lo mismo, no son científicas, no han podido pasar el método científico. Otra muy importante, la teoría Gaia. ¿Qué nos dice la teoría Gaia? Esto lo sacó Leeuwenhoek y Nils Margulis, esta bióloga, que nos dijo que las condiciones en la Tierra, o sea, es tan importante las condiciones que se producen en la Tierra y la propia vida, que la propia vida forma
cambia a la Tierra. O sea, la Tierra sufre una serie de variaciones porque existe la vida. Si no, no. O sea, nosotros y todos los seres vivos hemos modificado a la Tierra. Pero llega a tal extremo esta teoría que dice tanto que en realidad la Tierra es un ser vivo. Acuérdense del antropocentrismo que les decía al principio. Imagínense que el ser vivo es la Tierra y nosotros somos microbios que estamos en esta Tierra. La proporción. ¿Por qué no? Si unos microbios están viviendo en nuestro cuerpo, nosotros tenemos la proporción de la Tierra. Y para ellos, imagínense que estos microbios piensan. Para ellos, nosotros seríamos evidentemente esa Tierra. Pues esto es lo que nos dice la teoría Gaia. La Tierra es un ser vivo, del cual nosotros formamos parte. Pero es que además esta señora, Margulis, que la lió, dijo algo muy, muy importante contra la teoría de la evolución. Los errores genéticos, sobre todo contra los neodarwinistas, los errores genéticos existen, pero generan enfermedades. O sea, es cierto que se produce una mutación, se producen mutaciones, pero lo normal es que una mutación produzca un ser deforme que muere, o que no progresa. Lo más normal es eso. No se conoce que haya surgido ninguna especie mediante errores genéticos. Esto lo afirma ella, yo no lo sé. Pero parece ser que es cierto. Luego entonces, ¿dónde está lo de la evolución? ¿Cómo podemos decir que está producido por mutaciones? Si no hay ninguna especie que esté demostrada que ha aparecido por una mutación. Bien, y volvemos otra vez a Kauffmann. Kauffmann, que es este otro señor de aquí, está todavía vivo, sacó la ortogénesis. Fíjense la cantidad de pensamientos distintos, y cómo van llevando a un lado y al otro, a un lado y al otro. La ortogénesis nos dice que existe una fuerza intrínseca en la materia orgánica que conducirá al progreso evolutivo. ¿Qué es lo que dice? Lo que yo había puesto al principio. La vida es una potencialidad de la materia. O sea, según este señor, la propia materia genera la vida. Luego aquí no hace falta Dios. Es la propia materia. ¿Vale? Otro pensamiento. Teilhard de Chardin. Este señor, sacerdote, jesuita, paleontólogo, viajero, filósofo, propuso una teoría, pero lo curioso de este señor es que sus libros fueron prohibidos por el Santo Oficio. Pero no estamos hablando de la Edad Media, estamos hablando de hace 80 años. O sea, estos libros que produjo y estas teorías de este señor, el Santo Oficio los prohibió. ¿Bien? ¿Y qué nos dicen? Si alguien ha oído hablar de las distintas herejías del cristianismo, hay una muy conocida que es el panteísmo. Y el panteísmo que nos dice que si Dios es infinito, quiere decir que no tiene fin, no lo abarca todo. Si lo abarca todo, nosotros estamos incluidos dentro de ese todo, y todo está incluido dentro de ese todo. Luego nosotros somos Dios, somos parte de Dios. Esto es lo que decía el panteísmo. La cosmogénesis, lo que dice Chardin, dice que lo inanimado, por medio de la complejificación, fíjense en esta palabrita, forma la vida. La reflexión, por medio de la complejificación, forma el pensamiento. Y además me estoy quedando seco. Forma el pensamiento. Perdón un segundo. Bueno. La socialización, por medio de la complejificación, forma la noosfera. ¿Qué es la noosfera? Es la biosfera de los seres pensantes, la nuestra, donde está el pensamiento. Cuando se une la noosfera a la biosfera, entonces tenemos lo que llamamos la Gaia, o sea, la teoría Gaia, la que habíamos visto antes. Y esto, unido a la superconsciencia cósmica y otra vez a la complejificación, nos da el punto mega, nos da a Dios. Y Dios vuelve a ser lo inanimado. Si da cuenta, vuelve todo. Pero Chardin tuvo una cosa muy interesante. Cuando se estudia la teoría de la relatividad, en la teoría de la relatividad, Einstein puso a la teoría clásica, la newtoniana, algo que no había pensado, el observador.
el observador es muy importante. O sea, nada funciona si no es observado por otro ser. Es más, se llega a decir que no existe nada si no es observado. Pues Jardin introdujo al observador y metió lo que empezamos a hablar, la energía. ¿Qué dice de la energía? Bueno, pues la energía, si nos vamos al tratamiento clásico, porque es que muchas veces se dice, no, es que esto no lo ha producido Dios, o esto no lo ha producido, esto lo ha producido la energía. Y nos quedamos todos ahí en el aire, claro, la energía. Pero ¿qué narices es la energía? ¿Qué es esto? Entonces, la energía clásicamente es la capacidad para producir un trabajo. Esta línea negra que hay ahí, de la causa que va al efecto, eso es la energía. Pero según Jardin, es la capacidad para producir complejificación. ¿Qué es la materia? Pues la materia, pues todos conocemos las partículas elementales, que hay alrededor de 200 partículas, el electrón, el protón, el neutrón, y que cada vez van encontrando más, partículas elementales, ¿vale? Que se juntan y forman los elementos que todos sabemos de la tabla periódica de los elementos, unos 108, y que esto formará las moléculas. Las moléculas pueden pasar a las moléculas orgánicas, y las moléculas orgánicas son aquellas moléculas que ya tienen además una estructura cuaternaria, una forma tridimensional, de tal manera que tienen actividad por su forma, no solamente por su composición, por su forma. Alexander Oparin, ruso, este señor, hizo un experimento interesantísimo. Cogió agua hirviendo, la hizo pasar por un matraz, por una ampolla en la que había una mezcla de metano, amoníaco e hidrógeno. ¿Se acuerdan? Esto es lo que había en el mundo antes, en la creación. Bueno, perdón, al principio en la Tierra. Metano, amoníaco e hidrógeno. Y unas chispas que podían ser rayos. A base de ir pasando el agua hirviendo por ahí una y otra vez y una y otra vez, resulta que en el matraz final aparecieron moléculas orgánicas. Luego, fíjense, a partir de una situación totalmente inorgánica nos empiezan a aparecer moléculas orgánicas. ¿Y qué es lo que tenemos? Una sopa primigenia, que es lo que llamamos los biólogos, en la cual hay una asociación de megalomoléculas, cada vez moléculas más grandes. Y estas megalomoléculas, por medio de la presión del entorno, pues cambian estructuras y se van poniendo a estructuras más estables, cada vez más estables. O sea, el entorno hace que solamente las estables puedan funcionar. Bien, y se consigue con esto lo que se llama una memoria. Ya sé que aquí caigo en el antropocentrismo otra vez, pero parece ser que se acepta que las moléculas tienen una memoria que guarda, esta molécula funciona, esta no. Bien, y luego nos da la capacidad de replicación, el famoso ADN, DNA, RNA, la molécula maravillosa, la molécula de la vida. Esta molécula, de la que ya hemos hablado antes. Bien, y se forma también la membrana. O sea, todo esto necesitamos, está en el citoplasma suelto, necesitamos una membrana, que además la membrana tiene que ser una membrana viva, no es un simple papelito o una bolsa que guarda, no, tiene capacidad, está viva. ¿Y esto qué nos va a dar al final? La célula. Luego, fíjense el razonamiento, hemos ido a través de moléculas y poco a poco, hasta llegar a la célula viva, la primera célula. Célula procariota, célula eucariota, ¿de acuerdo? ¿Por medio de qué? De la dichosa palabrita, de complejificación. De que se va complicando la cosa. ¿Vale? Y por medio de esto tenemos seres monocelulares, que solo forman una célula, y que pasarán a ser pluricelulares, posteriormente, por la especialización celular, también por lo mismo, porque se va complicando la cosa, por la complejificación. ¿Vale? Y todos son pasos evolutivos. Pasos evolutivos. ¿Y qué nos dan al final? Los vegetales y los animales. Los animales con una serie de características, una simetría radial, un esqueleto, un sistema, vale, una serie de características, con un endoesqueleto, un esqueleto interno que formará la notocorda. Esto lo cuento más que nada para que se den cuenta de cómo se va liando la cosa, cómo se va complicando la complejificación. Aquí tenemos uno de los animales cordados más sencillos que hay, el Axiosus. Ese animal existe ahora mismo, es así chiquitito, así pequeñito. Tiene una especie de columna notocorda, digamos una columna vertebral, pero no lo es, que es un palito, y tiene un sistema nervioso muy sencillo, una boca por la que entra la alimentación, una laringe que filtra y una cola para moverse, un ano. Ya está, es sencillísimo. Bueno, pues vive
lleva viviendo muchos años. Y aquí, por medio, la notocorda, que es este palito que tiene, que sabemos que existe, se transforma en la columna vertebral. ¿Y cómo? Por medio de un proceso que se llama metamerización. La metamerización no es otra cosa más que cuando tenemos un gusano, el gusano tiene la punta de delante, es donde está la cabeza, donde piensa, y donde está la boca para buscar comida, y la punta de atrás el ano. Y todo lo demás son partes que se repiten continuamente. Y entonces esa repetición se llama metamerización, que da animales muy simples. Bueno, pues esa metamerización, que la vemos arriba en un insecto, si la trasladamos a un vertebrado, ¿qué es lo que ocurre? Esa notocorda que teníamos se divide en trocitos metamerios, que son las vértebras. Y de ahí sale la columna vertebral. Pero tenemos también la pentadactilia, muy conocida, que sencillamente, pues que tenemos 5 dedos. Vale, 5 dedos, dependiendo ya sea un delfín, ya sea tal, sigue habiendo 5 dedos en todas partes. Bueno, pero al final tenemos algo complejo. El gusano tiene en la punta la cefalización, el sistema nervioso que necesita para ver las cosas. Y esa cefalización nos va a dar el cerebro. Y el cerebro, señores, nos da al final al hombre, la hominización. Es donde quería llegar. ¿Por medio de qué? Lo de siempre, de la complejificación. Porque se va complicando. Fíjense, la complejificación lleva al final a la aparición del cerebro. Bien, esto crea lo que llama Chardin mutación hominizante. Y esta mutación hominizante está producida o bien por el puro azar, o bien por el soplo divino, o bien por un cruce extraterrestre. Pero dense cuenta que el cruce extraterrestre, que puede ser, el problema es un problema geográfico. ¿Qué es lo que ocurre? Pues muy simple. ¿Qué ocurrirá? Vale, ha venido del más allá, de un planeta, pero en ese planeta, ¿cómo se produjo? Estamos en lo mismo. Entonces, se tuvo que producir o por puro azar o por soplo divino. Por una de las dos causas. Luego, no nos vale como pensamiento el decir que viene de otro planeta, porque sencillamente el mismo problema ocurre en el otro planeta. Nada más. La mutación que produjo la mutación hominizante, produjo la reflexión. Dense cuenta de esto, la reflexión. ¿Qué es? Reflexión no es solo saber, sino saber que se sabe, tener conciencia de la sabiduría. Este matiz, se van a dar cuenta, se explica aquí. Si tenemos un mono, acuérdense de Odisea en el espacio 2001, viene un mono hacia ti con un palo, y con el palo le da con el palo al otro mono. ¡Plaf! El mono piensa y dice, toma la previsión. ¿Qué previsión? Ostras, salgo corriendo. O se me puede ocurrir otra cosa. Puedo coger un palo más grande que el mono que me está atacando. Y cojo un palo más grande, la invento. Y le pego al otro. Y luego se lo cuento a mis amigos, a los de alrededor. Oye, que si coges un palo más largo que el de ese, le puedes, por reflexión, cooperación social. Así va evolucionando. El cuerpo homínido fue transformándose para captar al máximo esta nueva propiedad hominizante. ¿Cómo? Adquiriendo la posición bípeda. ¿Y por qué? Porque necesitaba liberalizar la mano. La mano es fundamental. La mano es las herramientas, la producción de herramientas. Luego necesitamos la mano y es donde sale el cerebro. Bien, en esto vamos a considerar las fases de la hominización. Primero tenemos una fase inicial. La fase inicial, alrededor de unos 6 millones de años, prosimios, simios, los primeros prosimios, monos un poco evolucionados, ya los simios, monos más evolucionados, los primates, monos todavía más mayor, y pasamos a la siguiente fase, la fase de tanteo y maduración. Mutaciones de tanteo de diferentes homínidos. Es el momento que podemos decir, ahora aparece el hombre, aparece el hombre con sus distintas partes, lo que normalmente se estudia en antropología. Bien, y después vamos a la fase de expansión, la creación de las razas humanas, su distribución geográfica,
¿En qué periodos? En el Paleolítico, en el Mesolítico, en el Neolítico, en el cual cazadores, recolectores, nómadas se transforman en agricultores, ganaderos y sedentarios. Y esto nos dará las razas, las distintas razas distribuidas por toda la Tierra. Vale, y luego pasamos a la fase sociocultural. Aparición del lenguaje, de la escritura, la sociedad, la tribu, la primera sociedad, la transmisión de los conocimientos a sus congéneres y al resto. Oye, el palo alto largo vale más que el palo corto. Fíjate, la transmisión. El concepto de trascendencia. Los antropólogos sabemos y saben cuándo realmente se produce los enterramientos, perdón, la trascendencia, el creer en un más allá, el creer en algo, en el momento que se entierra. ¿Por qué? Lo primero, porque no queremos que nuestro ser querido se pudra delante de nuestras narices y lo tapamos. Pero además pensamos que de esa manera puede haber algo más. Y eso es un concepto que ha ayudado mucho a la antropología. La idea del bien y del mal, tremendamente antropocentrista. Concepto de justicia y derecho, fabricación de herramientas y la captación de la belleza y del arte. Esto podríamos ponerlo en la parte más alta del hombre, donde está ya el momento en el que se empieza a captar el arte, la belleza en sí misma. Voy a nombrar a un catedrático que yo he tenido, Antonio Rodríguez de las Heras, este señor, que decano de la Universidad de Carlos III, y que además, pues propone esta teoría muy interesante. Las fases de la robotización. Habla de la fase inicial, igual. Las herramientas manuales, la aparición de las herramientas manuales, el hacha, el arco, y llama a esto el homo protesicus. O sea, el hombre crea una prótesis para que con esta hacha pueda cortar. Esta hacha actúa como prótesis para él. Y es el momento que empieza a hacer de todo para ser prótesis. Pero ¿cuál es la siguiente fase? La fase de maduración. Acuérdense de las otras fases. La aparición de las máquinas, del motor. O sea, en el momento que somos capaces de poder utilizar la energía y esta energía transformarla en trabajo. Los coches, las máquinas, tal. Bien. Después pasamos a la fase de expansión. La informática, Internet. Y el valor es la información. Pero luego posteriormente a la fase de sustitución. ¿Y esta qué es? La aparición de la robótica, del Big Data y de la inteligencia artificial. Vamos a ver este ejemplo. Imagínense, porque ¿cuál es el cerebro que tiene la humanidad? Internet, señores. Internet es el cerebro de la humanidad. Ahí está prácticamente todo. Y lo que no está todavía, ya lo meterán. Ya la gente que lo teclee y lo termine metiendo. Está toda la información. Los hombres meten información a la red y se pasan información entre ellos. Los ordenadores meten información. Los ordenadores meten información y reciben información de la red. Y a la vez, entre ellos se pasan información. Pero ¿qué ocurre si de pronto creamos un ser, el Homo Bionicus, es muy cachondo el nombre, pero vale, pues sí, el Homo Bionicus es el robot que hemos hablado tantas veces. Y este robot puede perfectamente estar hecho pues con tejidos. Sabemos perfectamente ahora las impresoras 3D que nos pueden meter tejido humano y crear una estructura. Y este robot, ¿qué cerebro tiene? Internet, el cerebro de la humanidad. Tiene todo el conocimiento ahí y lo transmiten unos a otros. Recoge todo ese conocimiento. Pero es que imagínense que este robot pasa la información a fábricas, ¿por qué no? Tiene capacidad y, por supuesto, y conexión, y pasa la información a fábricas. Y se reproduce, señores. Va a formar otros robots igual que él. Se reproduce. O sea, hemos conseguido un ser con capacidad de reproducción. ¿Y qué pintamos nosotros? Esto es un poco... A ver... No me tiren piedras ni me hagan nada, pero al fin y al cabo, para mí, el fin del mundo aparecerá con el momento que los robots y la inteligencia artificial nos superen y nos quiten de en medio porque no pintamos nada, porque ellos ya son capaces de reproducirse y de ser todo. Y entonces, señores, volvemos a la pregunta. ¿Creó Dios la evolución? Bueno, antes tengo que decir una cosa. El cambio de actitud de la Iglesia Católica, porque se le acusa mucho que si la Iglesia Católica está encerrada en sus ideas. No es cierto. Pío XI
crea la Academia Pontificia de las Ciencias. Y tanto Pío XII, Juan Pablo II y el Papa Francisco admiten la teoría de la evolución y afirman que no es incompatible con la religión. O sea, que no pensemos que la Iglesia está anclada y sigue todavía en la Edad Media. No, señores, esto es así. O sea, que no, ellos se dan cuenta que no, que las cosas funcionan por ahí. Pero yo sigo pensando que el diseño inteligente puede ser una explicación a esta idea tan compleja. Y volvemos a ir otra vez a lo mismo. ¿Qué es la otra parte? Lo que decía Kauffman, la vida es una potencialidad de la materia. Pero, caray, tiene que formarse algo a través de la propia materia, y la materia ella sola decide la creación de la vida. Las ideas de Kauffman, del otro lado. ¿Creó Dios la evolución? Pues mire, señores, yo ante esta pregunta siempre diría una explicación bien clara. Los que sean creyentes, evidentemente Dios creó la evolución, clarísimo. Y los que no sean creyentes, esta pregunta no tiene sentido. No tiene ningún sentido para ellos. Luego, no se la hagan. Está más claro que el agua. Es que esto no es científico. Esto sencillamente no puede ser demostrado por el método científico. Esto es un tema puramente filosófico, religioso, ético, métalo donde ustedes quieran, pero no se puede demostrar científicamente. Y bueno, pues muchas gracias, pero esto es todo. Ya ves.